Hola, hola queridos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con la segunda parte del video referente a la brujería. Para los que no lo han visto, váyanse a verlo. El primer video que hablamos referente a la brujería y que los dejé con 5 formas para vivir nuestra vida de fe, para vernos libres de todo este mal, de referente a la brujería o el demonio que es el que está detrás de todo esto. Esta es la segunda parte. Les dejo saber también a los que no se han suscrito al canal que se suscriban, que le den me gusta al canal y compartan si realmente creen, solamente si realmente creen que esto les puede ayudar tanto a ustedes como a otras personas. Les recordarles también aquí que Catequista Católico parte de su propia experiencia, que tengo pues algunos años sirviendo dentro de mi parroquia con el sacramento de la confirmación para los muchachos, alrededor de entre los 14 a los 16 años más o menos son los muchachos con los que sirvo yo en mi parroquia. Este año nos tomamos un break por algunas cuestiones espirituales que había que reacomodar, pero primeramente Dios, ya el próximo año pues seguiremos otra vez sirviendo dentro de la parroquia con los muchachos de la confirmación. Referente a que ustedes los dejé con la segunda parte para las 5 formas de las que podemos vivir nuestra fe para vernos libres de este mal. Miren, y la primera forma, una de las primeras formas que tenemos para vernos libres de este mal, que necesariamente tendríamos que tener, no sabía si poner primero una vida de gracia o una vida de oración, pero bueno, ahí las reacomodamos. Y la primera, como puse la primera, una vida de gracia. O sea, necesariamente tengo que estar en gracia para poderme ver libre de todos estos males. Ahora, ciertamente esto de vivir una vida en gracia es un tema muy delicado, un poco delicado. ¿Por qué? ¿Muy o poco? Bueno, yo creo que más muy que poco. ¿Por qué? Porque definitivamente, o sea, hay muchos hermanos que conocemos dentro de la parroquia que desafortunadamente y tristemente están viviendo en pecado mortal. O sea, están viviendo una vida que los aleja de acercarse al sacramento de la confesión y de acercarse al sacramento de la Eucaristía. Entonces es muy delicado esto. Pero hay una diferencia, recuerden que hay una diferencia. Cuando hablo de personas que están en pecado mortal, hay una diferencia entre una persona que cae en pecado mortal, pero corre al sacramento de la confesión para salir del pecado mortal en el que se encuentra, y las personas que están en pecado mortal y primero las matas antes de que esas personas salgan de ese pecado, porque desafortunadamente muchas personas no quieren salir de ahí. Y podrán poner la excusa que pongan, pero no toda una vida siendo católicos. Imagínense, es tremendo. Entonces, es muy delicado esto. Pero lo más triste de esto también es que van a misa todos los domingos, que incluso sirven en algunos grupos dentro de la parroquia. O sea, hay personas que están sirviendo en un servicio dentro de la parroquia y no pueden acercarse al sacramento de la confesión y al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Miren, por eso es que muchas personas como me lo han dicho y me lo han repetido, no les gusta cómo yo hablo, ¿verdad? Pero referente a esto, para mí, pues es una opinión personal, pero para mí, personalmente, para mí, ninguna persona, toda aquella persona que no pudiera acercarse a comulgar, no tendría que estar dando ningún servicio dentro de la iglesia. Podrá ayudar o colaborar en algún retiro, ayudar, pero sirviendo, parándose enfrente, y hablo específicamente, por ejemplo, de ujieres, de catequistas, de lectores. Hay personas que están leyendo, hay personas que son ujieres, hay personas que son catequistas y desafortunadamente no pueden acercarse a la comunión porque están viviendo una vida que les impide hacerlo, o sea, una vida de pecado mortal. Mucha gente no está de acuerdo conmigo por eso, pero yo tuve una experiencia tremenda, por eso les hablo lo que les hablo, pero bueno, ya les contaré después referente a esto. Ahora, como les digo, es un tema muy delicado, pero a estas personas específicamente, a estas personas que se encuentran en esta situación, son a las que hablo yo. Y oramos por estos hermanos. Oramos porque, o sea, los amamos con el corazón y nos preocupa. Porque recuerden una cosa, incluso dentro de mi familia a veces me dicen, no, porque tú los estás condenando, no, porque tú ya los estás juzgando, no, porque tú ya te crees más. Le digo, ¿y entonces qué hacemos? No, porque tú ya te crees más que ellos. No, espérate, pero entonces ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Qué hacemos ante esta realidad? Porque recuerden ustedes que yo soy tan responsable de la salvación de ese hermano como ese hermano es responsable de mi salvación. Porque nos salvamos juntos en comunidad, como iglesia. Entonces yo soy responsable de su salvación como él es responsable de mi salvación también, y nos ayudamos mutuamente. Entonces cuando yo sé que hay un hermano dentro de la parroquia que está viviendo en pecado mortal, o sea, le digo yo a estas personas que me dicen eso, no, pero tú estás condenando. Le digo, ¿y entonces qué hacemos? Le digo, ¿qué hacemos? ¿Guardamos silencio ante esta situación que está pasando? O sea, ¿qué es lo que hacemos? No puede ser. No es lo mismo la oración de una persona que está en pecado mortal a la oración de una persona que está en gracia. Eso lo tenemos que tener presente también. Como tampoco es lo mismo la obra buena de una persona que está en pecado mortal y la obra buena de una persona que está en gracia. No puede ser necesariamente tiene que haber una diferencia, queridos míos. O sea, miren,
como les digo, va a haber cosas, siempre me van a escuchar decir que va a haber cosas opinables y que va a haber cosas que no son opinables. Me van a escuchar decir mucho de la diferencia entre una vida espiritual y la diferencia entre una vida religiosa, de las personas que están en pecado mortal, las personas que están en gracia. Me van a escuchar hablar siempre de eso, pero referente las cosas que son opinables y no. Ustedes tendrán su propia opinión y yo mi propia opinión de ciertas cosas. Por ejemplo, en este aspecto de las personas que están en pecado mortal, las personas que están en gracia. Ahora, cuando ustedes tengan su propia opinión sobre lo que yo les digo, usen el sentido común. Eso sí les pido y les suplico y les ruego que no me crean a mí. O sea, cuando yo diga algo, ustedes usen el sentido común, usen la lógica, pero no se basen en que si les gusta o no lo que estoy diciendo. Mucho cuidado con eso. O sea, no se basen en que, ay, sí me gusta o no me gusta. No, sino que usen la lógica y el sentido común. Hay muchas cosas que hay gente que habla que a mí no me gustan, pero yo digo, espérate, no me está gustando lo que está diciendo, pero tiene sentido, tiene lógica, aunque no necesariamente me guste, o aunque no necesariamente comparta su opinión, pero tiene sentido, tiene lógica. Eso sí les pido, porque en muchas cosas vamos a estar en desacuerdo, pero hay cosas tan obvias y tan de sentido común que necesariamente vamos a llegar a una conclusión por el simple hecho de ser católicos, ¿verdad? Ahora miren, referente a esto, como yo le decía a estas personas, entonces ¿qué? ¿Nos quedamos callados? O sea, no podemos pasar desapercibidos frente a unos hermanos que estén viviendo en pecado mortal porque se están privando de lo más importante que tenemos como católicos. El corazón de la fe, el recibir la Eucaristía cada domingo, Entonces, recuerden lo más importante, pero no lo más necesario. Vayan a ver el video de la comunión espiritual si no lo han visto para que sepan de qué estoy hablando. Que la Eucaristía es lo más importante, pero no es lo más necesario. Lo más necesario es la oración. Referente a esto, miren, les pongo a ustedes el ejemplo. Porque mucha gente, cuando yo hablo así, es cuando más recibo críticas de la gente. No, que tú esto, que tú lo otro, que tú juzgas, que tú criticas, que tú dices mucho. Pero no digas así, porque entonces imagínate, lo vas a hacer sentir mal o vas a ofender a la persona. A mí me lo han dicho. Entonces imagínense, yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. ¿Qué harían ustedes, queridos míos, si ustedes miran a un niño jugando con una bomba de mano? Díganme ustedes qué harían. ¿Lo dejarían que el niño siguiera jugando con la bomba de mano y que le explotara y le reventara la cara? ¿Ustedes dejarían? No, porque es que si voy y le digo al niño algo, que suelte esa bomba, se va a enojar y se va a poner a llorar. ¿Qué harían ustedes? Como cristianos, como católicos, que amamos al prójimo, vamos a ir, oye muchacho, ven acá, que suelta eso, que eso no es para jugar, que eso es para matar, suelta eso. Lo mismo nosotros frente a hermanos que amamos con el corazón, que están viviendo en pecado mortal, tenemos que avisar, que tenemos que dar una alerta, decir, oye hermano, eso que estás haciendo no es algo que sea agradable a Dios y te está privando de lo más importante, de tener una plena comunión con Cristo. Entonces no debemos pasar desapercibidos, Ahora ven en mente también una historia de una mujerona, una monja terciaria dominica, que es así, no tenía pelos en la lengua, y le hablaba a la gente lo que le tenía que decir, y le decía, haz esto, y no se andaba con titubeos. Una monja terciaria dominica, Santa Catalina de Siena, y a ella sí le decía a la gente lo que le tenía que decir, como les digo, y entonces las monjas de su comunidad, oye, mira, no hables así, no te metas en problemas, como nos hacen a nosotros, y ella tiene una frase que, ay, hermanos, apréndensela, por favor, apréndansela. Tiene una frase tremenda sobre esto. Basta de silencio, porque a base de silencio se está pudriendo el mundo, queridos míos. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántos hogares, cuántos países no están podridos? Porque los cristianos, por falta de fe, no hemos sabido dar testimonio de lo que creemos. Nosotros tenemos la culpa, nosotros. No le echemos la culpa al gobierno, no, la culpa es nuestra. Porque cuando teníamos que haber dicho que sí, no dijimos que sí. Y cuando teníamos que haber dicho que no, no dijimos que no. Y empezamos a tapar, y a tapar, y a tapar. Y miren cómo estamos por eso ahora. Entonces, no, imagínate, no digas eso a este hermano porque se va a sentir mal que le digas que está en pecado mortal. ¿Y entonces qué hacemos? Decía un sacerdote, nosotros somos perros que tenemos que ladrar ante un mundo que se está robando la fe de nuestros hijos. Dice el padre y estos perros han dejado de ladrar. Dice, ¿para qué tú vas a querer un perro si no va a ladrar? Mejor cómprate un peluche. Hay que ladrar, hermanos míos, ladrar ante un mundo que se está robando la fe de nuestros abuelos, la fe de nuestros padres, la fe de nuestros hijos y nuestra propia fe. Hay que hablar, hay que ladrar ante este mundo que se está yendo todo contra nosotros. Pero nosotros, imagínate, cállate la boca, no hables así, porque imagínate, se va a sentir mal el hermano. Y entonces, ¿en qué estamos, queridos míos? ¿En qué estamos? ¿O estamos o no estamos, como les había dicho? Entonces, esto respondo a las personas que tanto hablan de que no, tú hablas mucho de eso, pero es que no es que hable mucho de eso.
Es que yo qué más me encantaría que todos mis hermanos, que muchos de ellos me van a estar escuchando, lo sé en este video, de mi parroquia. ¿Cuánto daría yo, querido hermano, si me estás escuchando y eres de mi parroquia, verte los domingos que estás sirviendo en un servicio en la parroquia? ¿Cuánto daría yo, hermano mío, que te levantaras a comulgar, que recibieras a Jesús en la Eucaristía? ¿Cuánto daría yo? Y no lo estás haciendo, querido mío, no lo estás haciendo. Y eso es preocupante, porque yo quiero ayudarte en tu fe, así como tú me ayudas a mí en mi fe también. Así como tú me ayudas, yo te ayudo y juntos caminamos, hermano mío. Pero si no estás recibiendo a Jesús en la Eucaristía, yo debo, con amor y cariño y prudencia, invitarte a poder acercarte a esto. Pero si no, y luego nos quieren callar, que no digas eso, no lo digas, imagínate tú. Ahí se las dejo a ustedes nada más. Entonces, lo que hablamos referente a esto de la brujería, ahí está la gran magnitud de la diferencia entre una persona que está en pecado mortal y una persona que está en gracia referente a si puede o no puede alguien hacerme brujería. Entonces, lo primero es estar en gracia, es lo primero y es lo principal. Hay que estar bien ante Dios, antes que ante los hombres. Eso es lo primero. Ahora con esto me estás diciendo, aquí surge la pregunta, porque luego les digo que hay mucha gente que empieza a decir cosas que imagínense. Entonces, me estás diciendo que Dios no protege a una... Ponle cuidado a esto. Me estás diciendo, catequista católico, que Dios no protege a una persona que está en pecado mortal de algún trabajo de brujería que le quieran hacer. ¿Esto es lo que me estás diciendo, catequista católico? Aquí lo que pasa referente a la confianza en Dios, o a que Dios te proteja o no, lo que pasa referente a que Dios te proteja o no, es que para que Dios me proteja, yo necesariamente tengo que querer esa protección. Yo tengo que querer esa protección, porque Dios no me puede obligar. Dios no me puede obligar. Y al estar en pecado mortal, yo estoy renunciando automáticamente a esa protección de Dios. Por eso es que cuando se pierde el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces las personas se agarran de cualquier cosa. Prefieren buscar la protección por otro lado que dejar ese pecado y buscar la protección de Dios. Por eso es que una persona que está en pecado mortal no puede decir yo confío en Dios y Dios me va a proteger de que nada malo me va a pasar. Y luego se compran el rosario y lo bendicen, se compran el escapulario y lo bendicen. Te podrás comprar 50,000 rosarios, hermano mío. 50,000 escapularios, hermano mío, y darle 60,000 bendiciones. Pero más que lo exterior, en este caso, del rosario o el escapulario, es lo interior. Más que adornar tu cuerpo con ese rosario o adornar tu cuerpo con ese escapulario, hermano mío, es cómo está por dentro tu alma. Eso es lo principal, que es a la que va directo el daño de referente hablando de la brujería. No va a ir directo al escapulario o directo al rosario, va directo a tu alma, hermano mío. O sea, lo primero es procurar la gracia. Eso es lo principal. Entonces, la primera forma de vivir una vida conforme a Dios para vernos libres del mal es estar en gracia de Dios, estar en gracia de Dios. Y la segunda, que aquí me estaba confundiendo, la primera forma para vernos libres de este mal es estar en gracia. La segunda forma para vernos libres de este mal es la oración. Aquí en la oración no quiero hacer mucho énfasis porque ya tengo un video hablando en el canal referente a la oración. Vayan a verlo si no lo han visto. Y solamente lo que le voy a decir es que si somos católicos que constantemente estamos en oración, tenemos un escudo que nos protege. Y cuando el diablo nos está aventando esas flechas incendiarias, ese escudo nos protege, que es la oración, y esas flechas no nos pueden tocar, no nos van a tocar. ¿Por qué? Porque tenemos el escudo de la oración. Una persona de oración confía más en el poder y el amor de Dios que en el poder del diablo. Esa es la realidad. Eso es lo principal. Ya después hablaremos referente, como les había dicho, referente al tema específicamente del diablo, pero ese ya será más adelante. Entonces, esa es la segunda forma para vernos libres de este mal, la oración. Entonces, la tercera forma para vernos libres de este mal es la obediencia a la iglesia, la obediencia a la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? No solamente es ir a la iglesia para verme libre para librarme de algo malo, sino ir para convertirme y ser mejor cada día. Hay muchos católicos que viven hablando barbaridades de la iglesia, viven hablando basura de la iglesia. Entonces, a eso me refiero con la tercera forma para vernos libres de este mal, la obediencia a la iglesia. Hay muchísimos católicos que van a la iglesia, pero no aceptan las enseñanzas de la iglesia. No son obedientes a sus enseñanzas, pues. Quieren ser católicos a su manera. Debemos sin más obedecer, no porque me guste o no me guste lo que la iglesia enseña, sino porque es mi puente para poder llegar a mi meta, que es el cielo. Entonces, la desobediencia, un hijo desobediente a las leyes y normas de la iglesia es una presa fácil para el diablo. Por eso es que lo puse también aquí. Hay que ser obedientes a la iglesia. Hay tantos hijos desobedientes dentro de la iglesia que creen que el diablo no los puede tocar y no se dan cuenta
que al estar en desobediencia, el diablo ya les puso la mano en el hombro. Hay cosas que son opinables, les vuelvo a repetir y les seguiré repitiendo siempre hasta el cansancio. Y hay cosas que no son opinables. Y cuando hablo de obediencia a la iglesia, hablo de temas referentes a la fe, a la moral y a los dogmas. Esa es la tercera forma para vernos libres de este mal, la obediencia a la iglesia. Y la cuarta forma para vernos libres de este mal son los sacramentos. Sin duda podemos decir que vivir los sacramentos con fe y amor es algo a lo que la brujería no se puede enfrentar, pues ya lo dijo San Pablo en Efesios 5:10, busquen lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras de las tinieblas. Recurrir frecuentemente al sacramento de la confesión y al sacramento de la Eucaristía para que estos sacramentos nos ayuden a abrazarnos cada día más a Cristo. Y referente a recibir constantemente la confesión y constantemente la Eucaristía, solo pensemos entonces, si una persona vive en pecado mortal y con ello está privada de recibir tanto el sacramento de la confesión como el sacramento de la Eucaristía, está en completa desobediencia con la iglesia. Tú me pudieras decir aquí, bueno, pero esa persona hace oración y esa oración lo va a proteger de algún trabajito que le quieran hacer de brujería. Esa oración, queridos míos, la pudiera proteger de enemigos que quieran matar su cuerpo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero no de enemigos que quieran matar su alma. Cuando hablamos de brujería, hablamos aquí de poderes espirituales. Por lo tanto, debo estar fuerte en lo espiritual, no en lo material. Y mientras esa persona no salga de ese pecado en el que se encuentra, podría hacer todas las oraciones que quiera, pero no la protegerán del mal espiritual, como es la brujería. Aquí definitivamente todas aquellas personas que escuchen este video, que estén viviendo en pecado mortal, no van a estar de acuerdo conmigo. Claro que no van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque si todo esto que yo estoy diciendo es verdad, les exige a estas personas salir de ese pecado en el que se encuentran. Y la mayoría no lo quiere hacer. La mayoría no lo quiere hacer. Por eso es que no van a estar de acuerdo en nada de lo que yo les estoy diciendo aquí. Ahora recordarles también que esto no es algo mío, queridos hermanos. Esto no es algo que, a este se le ocurrió estar hablando basura. No. O sea, fíjense, les voy a leer un numeral del catecismo de la Iglesia Católica que nadie lee. Nadie, todo el mundo está enseñando otra cosa, pero nadie quiere leer este numeral. Y es el numeral del catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1861 nos dice, si el pecado mortal no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Esto es una doctrina de fe, hermanos, es una enseñanza de la iglesia que me lo está poniendo aquí. Entonces, ahí es donde debo preocuparme. Ahí es donde debo preocuparme. Primero, hacer todo lo posible para yo no caer ahí y que el hermano que esté ahí, hacer lo posible por yo tratar de ayudar en alguna manera para que ese hermano salga también de ahí. Porque vamos todos para el cielo, ese es el llamado. El llamado es ese, llegar un día al cielo. Como vemos, es el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿No me gusta lo que el catecismo enseña? Bueno, aunque no me guste, yo debo abrazarme como buen hijo a las enseñanzas de mi madre, que es la iglesia. Y pues si no, ya me tocará que ir a buscarme otra iglesia. Porque imagínense ustedes. Y la quinta forma de vernos libres de este mal es la prudencia, queridos hermanos míos. La prudencia. Ponle mucho cuidado a esto que es muy importante. La prudencia. No todo se puede decir en todas partes, ni todo se puede hacer siempre, aunque sean cosas buenas. Todo tiene su tiempo y su lugar. Y si no se siguen las reglas de la prudencia, aunque por dedicarse a obras muy buenas se puede cometer muchos disparates. Por eso es tan necesario pedir mucho al Espíritu Santo el don de la prudencia. Todos los días, queridos hermanos míos católicos, todos los días tendríamos que pedirle a Dios la virtud de la prudencia, por medio del cual sabemos dónde, cuándo y cómo debemos hacer y decir lo que tenemos que hacer y decir. En todo esto de la brujería, que es de lo que estamos hablando, como hijos de Dios, debemos ser muy prudentes, pues aunque tenemos plena confianza en Dios, es el mismo Dios que nos concede esta virtud de la prudencia. Pónganle cuidado a esto, pues la confianza no es completa si no va acompañada de la prudencia, pues la imprudencia distorsiona la confianza en Dios. Y más o menos para darles un ejemplo, nosotros creemos en Dios y confiamos plenamente en Él, pero debemos ser prudentes. La prudencia y la confianza deben ir unidas. Tienen que ir unidas, no pueden separarse. Por ejemplo, si yo llego a un cementerio a visitar a algún familiar dentro del cementerio y yo llego a la tumba del familiar y resulta ser que a mí me ha pasado, personalmente a mí me ha pasado, y resulta ser que llego y en la tumba arriba del familiar hay una bolsa negra, media rara, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que la mayoría de esta gente que hace sus cochinadas y sus boberías, o sea, usan los cementerios para hacer toda esa cosa, o ir a tirar cosas ahí. Entonces, yo veo esa bolsa ahí y yo
De ninguna manera, yo en ese momento que veo eso arriba de la tumba del familiar, yo debo ser prudente, y de ninguna manera yo puedo tocar esa bolsa con mi mano, no la puedo tocar con mi mano. Aunque yo confíe en Dios, tenga plena confianza en Dios, pero yo debo ser prudente y debo buscar alguna rama para yo mover esa bolsa de la tumba, pero no tener un contacto directo con esa bolsa. ¿Por qué? Porque si yo tengo el contacto directo con esa bolsa y yo no estoy bien en mi vida espiritual, puede ser tal vez que esa bolsa esté cargada, que se haya usado para algo de brujería y esté recargada con fuerzas espirituales malignas, y puede ser, menor o mayor, me pueda causar algún daño a mí si yo toco directamente. No, yo confío en Dios, yo lo voy a tocar con la mano. No, eso sí, imprudencia. O sea, hay que tener prudencia, conseguir algo para moverlo. Eso es la confianza, porque recuerden que la confianza tiene que ser realista, no puede ser ilusionista. Y la realidad es que puede haber fuerzas negativas o energías, ese objeto puede estar recargado con fuerzas negativas y pueden afectarme. No, pero yo confío en Dios. Sí, mijo, confías en Dios, pero también de Dios viene la prudencia. Por lo tanto, no puedo tener contacto directo con ese objeto. Esa es la prudencia. La prudencia tiene que estar unida siempre. Otro ejemplo también, por ejemplo, yo confío mucho en Dios. Sí, pero yo confío en Dios, pero yo no me puedo aventar por una carretera que está llena de carros pasando y decir, yo confío en Dios que me va a salvar para que nada malo me pase. No, porque aunque yo confíe en Dios, si yo me aviento a la calle me va a atropellar un carro. ¿Por qué? Porque la confianza no puede brincarse la realidad. Y la realidad es que hay muchos carros pasando. Entonces, el aventarte con los carros pasando es una imprudencia, no es prudencia. La prudencia es, yo confío en Dios, pero espero mi turno a que no venga ningún carro y no sea peligroso cruzar. ¿Ven la diferencia entre la prudencia y la imprudencia? Y que la confianza en Dios nunca se puede brincar la realidad, ¿verdad? No, yo confío en Dios, me cruzo la calle. No, eso no es prudencia, eso es imprudencia. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios tiene que ver la realidad de lo que está pasando para poder ir acompañada junto con la confianza, junto con la prudencia. Esos serían más o menos los dos ejemplos que traté de ponerles para ver si ustedes lo agarraban un poquito mejor. Les pido disculpas también, sigo pidiendo disculpas porque hablo muy rápido, leo muy rápido, pero es que, como les digo, ahorita mira, se me está acabando el tiempo, tengo que, para poder subir el video porque no puede ser muy largo. Finalmente, recordemos, queridos míos, que solo hay dos fuentes de poder espirituales, Dios y Satanás. Satanás solo tiene el poder que Dios le permite tener y un poder bastante grande, por cierto, como ya se los había dicho en el libro de Job, que vayan a leer el libro de Job. También podemos ver el poder que Dios, que es un misterio, el poder que Dios le da al diablo, que puede hacer cantidad de cosas. Es un misterio, ¿por qué Dios le permite tanta? O sea, es un poder bastante fuerte que le da. También nos dice eso en 1 Corintios 4:4, en Apocalipsis 22. La brujería se destaca también en pretender falsificar lo que hace Dios. Cuando Moisés realizó milagros ante el faraón, los brujos hicieron lo mismo a través del poder del demonio. Éxodo 7:11. La esencia de la brujería es también conocer el futuro y controlar eventos que no nos corresponden a nosotros. Desde el jardín del Edén, el principal objetivo de Satanás ha sido desviar los corazones humanos de la adoración al Dios verdadero. Involucrarse, pues, en la brujería de cualquier manera, directa o indirectamente, es entrar en el reino de Satanás. Satanás puede causar muchos estragos, daños y destrucción, incluso en la vida de los creyentes. 1 de Tesalonicenses 2:18. Sin embargo, agarrados fuertemente pues de la prudencia, no debemos tener miedo al poder de Satanás, pero debemos sin lugar a dudas respetarlo y alejarnos de él. ¿Por qué mendigar, pues, perdiendo nuestra dignidad de hijos de Dios y no levantar la cabeza al cielo y buscar al Espíritu Santo? La brujería promete muchas cosas, pero solo conduce al vacío, la mentira y la muerte. Gálatas 5:19-21. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Ya casi no nos queda tiempo, pero bien, preparando todo este tema referente a lo que hemos hablado hasta ahora acerca de la brujería. Al final, porque a uno le surge, pero yo tengo una cantidad de preguntas y cada vez que estoy haciendo preguntas que me surgen, se las pregunto a Dios y se las pregunto a Dios y se las pregunto a Dios y ahí las tengo. Hay preguntas que Dios responde, hay preguntas que no responde. Pero referente a preparando todo este tema, le preguntaba yo a Dios, o sea, yo me hacía la pregunta de decir que sí, porque que si el diablo tenía el poder de quitarle la vida a una persona, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en la primera parte del tema. ¿Por qué me surge esta pregunta? Porque a lo mejor alguno conoce un caso. Yo había una persona que me comentaba
que tenía un hermano, entonces este hermano se divorció de la mujer, se estaban separando y supuestamente la mujer le hizo brujería al hermano, entonces el hermano se le moría. O sea, dice la persona esta, me lo contó personalmente, no fue algo que me contó otra gente, no, esta persona me lo contó directamente a mí. Entonces dice que el hermano se le moría y se le revolcaba en la cama y que lo llevaron a doctor aquí, doctor allá, hospital aquí, que nadie le encontraba a nadie, que el hermano se le moría y se retorcía y que una presión en el pecho, brujería, brujería. Entonces, imagínense, qué triste, qué triste. Ella iba a misa, era una persona que iba a misa, claro, no comulgaba porque vivía en estado de pecado mortal, pero bueno, iba a misa todos los domingos. Entonces me dice, ay, que Dios me perdone, pero yo tuve que ir donde el brujo, dice, porque yo ya no sabía qué hacer y mi hermano se me moría, me dice esta persona. Entonces lo llevó donde está el brujo y no sé qué tanta cosa le hizo, hechizo le hizo, bobería le hizo, no sé qué cosa. Bueno, ahí el hermano anda ahora, ya han pasado como más de 10 años de eso, y el hermano anda ahora ahí de pie, por llevarlo al brujo, ¿no? Entonces, referente a me vino a la mente esta anécdota y me preguntaba yo, si el diablo tiene el poder de quitarle la vida a una persona, por ejemplo, esta persona me dice, no, se me muere, tengo que llevarlo al brujo porque se me muere. Entonces ahí me pregunté yo, ¿pero realmente se morirá una persona referente a que alguien le haga brujería? Si en la creencia de esta gente, dice, sí, hay gente que se muere, que yo he conocido gente que se murió de brujería. Hay que analizar bien este tema porque no puede ser que se haya muerto de que alguien le haya hecho brujería, por muy perversa que sea la persona, porque estamos hablando de que el diablo le quitó la vida por medio de la brujería. Entonces el libro de Job nos dice otra cosa, la Biblia nos dice otra cosa. Y como les digo, no puede ser. O sea, por una cosa es que la familia crea que murió por brujería y otra cosa es que realmente haya sido la brujería la que lo mató. Porque les digo, eso no cabe dentro de la lógica y del sentido común. Porque si el diablo puede quitarnos la vida, hermanos, ¡ja! Estamos acabados. Estamos acabados. Imagínense, ¿ustedes creen que si él tuviera el poder de quitarnos la vida, no aprovecharía y se llevara a cual mundo pudiera él de aquí? No puede ser. Y como nos dice el libro de Job, Dios le puso un límite, por lo tanto llegué a la conclusión de no, pero es que no. Ahora, a lo mejor la hermana, como se enfocó en que era brujería, pues para ella, si ese hermano se le moría, para ella sí iba a morir de brujería el hermano ese. Pero hay que ver, ¿pero realmente habrá muerto de brujería? O tal vez a lo mejor había otra cosa dentro de, no sé, de la salud de esa persona. No, pero lo llevó al hospital y nadie le pudo encontrar nada. Bueno, pero tendría necesariamente que haber otra explicación referente a esto. No sé, ahí ustedes que ven, coméntenme si conocen algún caso de una persona que realmente haya muerto de brujería. Les digo, según las palabras en la Biblia de Job, que nos habla la Biblia de Job, no es creíble esto de que una persona muera referente a la brujería. Bien, hermanos, los dejo pues. Que Dios Padre Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos conceda la gracia de las gracias, la perseverancia en el bien hasta el final. No porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. No por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Quiera Dios, pues, que logremos alcanzar aquello para lo cual fuimos creados, que logremos alcanzar la santidad, porque solamente así podremos llegar un día al cielo y o nos santificamos en este mundo o nos santificamos en el purgatorio nosotros como católicos, pero solamente en santidad, queridos míos, podremos entrar un día al cielo. Disculpen también si hablo muy fuerte o levanto mucho la voz, bajen el volumen del teléfono, es decir, como no tengo micrófono, no tengo nada, no sé si se está escuchando o no. Por favor, por amor y por misericordia, no se olviden nunca de rogar a Dios por mí. Paz y bien para todos.